En el corazón de una región árida y desolada, había un pueblo llamado Ravenswood, fundado a principios del siglo XIX por una comunidad de mineros que buscaban fortuna en las minas de plata cercanas. El pueblo había crecido rápidamente y se había convertido en un próspero centro de actividad minera. Sin embargo, con el paso de los años, la suerte de Ravenswood comenzó a cambiar. La mina principal, que había sido la fuente de riqueza del pueblo, comenzó a agotarse. Los mineros se marcharon en busca de mejores oportunidades, y la población de Ravenswood disminuyó drásticamente. Las casas, antes llenas de vida y risas, quedaron vacías y silenciosas. Las calles, que una vez resonaron con el ruido de los martillos y las conversaciones animadas, se convirtieron en un paisaje desolado y abandonado. Pero la desgracia de Ravenswood no se detuvo ahí. Los lugareños comenzaron a hablar de extraños sucesos y fenómenos inexplicables que ocurrían en el pueblo. Se decía que por las noches, luces misteriosas brillaban en las ventanas de las casas abandonadas y que se escuchaban susurros y pasos en las calles vacías. Algunos afirmaban haber visto sombras y figuras fantasmales merodeando por el pueblo. La gente del pueblo vecino más cercano comenzó a evitar Ravenswood, temiendo que estuviera maldito. Se decía que la mina había sido el sitio de un terrible accidente en el que muchos mineros habían perdido la vida, y que sus espíritus inquietos aún vagaban por el pueblo. Otros creían que la maldición era el resultado de una antigua sociedad secreta que había realizado rituales oscuros en las profundidades de la mina Ney. Medida que pasaban los años, Ravenswood se convirtió en un lugar legendario, un pueblo fantasma que parecía estar atrapado en el tiempo. Las casas se derrumbaron, las calles se cubrieron de maleza, y el viento ululaba a través de las ventanas rotas. La gente del pueblo vecino más cercano contaba historias de terror sobre Ravenswood, y muchos afirmaban haber visto luces y sombras en el horizonte, como si el pueblo estuviera tratando de atraer a los incautos. Un día, un joven aventurero llamado Alex decidió explorar Ravenswood. Había oído las historias y leyendas sobre el pueblo maldito, pero no creía en ella. Quería ver con sus propios ojos si el pueblo estaba realmente abandonado y si había alguna verdad detrás de las historias de fantasmas. Alex llegó a Ravenswood al atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas. La primera impresión que tuvo fue la de un pueblo fantasma, con casas vacías y calles desiertas. Comenzó a explorar las casas, buscando algún signo de vida o alguna pista sobre lo que había ocurrido en el pueblo. Pero todo lo que encontró fueron muebles viejos y polvo. Mientras exploraba, Alex comenzó a sentir una sensación extraña. Era como si alguien lo estuviera observando, y comenzó a escuchar susurros y pasos en las calles vacías. Trató de convencerse a sí mismo de que era solo el viento, pero la sensación persistía. De repente, escuchó un ruido detrás de él, y se dio la vuelta. Pero no había nadie. Alex continuó explorando el pueblo, pero la sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. Comenzó a sentir que estaba siendo atraído hacia la mina abandonada, como si algo lo estuviera llamando. La entrada de la mina estaba oscura y ominosa, y Alex se sintió reacio a entrar, pero su curiosidad lo impulsó a seguir adelante. Al entrar en la mina, Alex se encontró con un túnel largo y estrecho que se adentraba en la tierra. La oscuridad era total, y Alex tuvo que encender su linterna para ver algo. Comenzó a caminar por el túnel, y pronto se encontró con una cámara grande, llena de herramientas y equipo minero. En el centro de la cámara había un viejo diario, perteneciente a uno de los mineros. El diario contaba la historia de la mina y del pueblo, y describía los terribles accidentes que habían ocurrido allí. También hablaba de la sociedad secreta que había realizado rituales oscuros en la mina, y de la maldición que había sido lanzada sobre el pueblo. Alex se sintió un escalofrío al leer las palabras del minero, y comenzó a entender por qué el pueblo había sido abandonado. De repente, Alex escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio una figura en la oscuridad. La figura comenzó a acercarse, y Alex pudo ver que era un hombre viejo y demacrado, con ojos que brillaban en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el hombre con una voz baja y ronca. Alex trató de explicar, pero el hombre no parecía interesado. En su lugar, comenzó a hablar de la maldición y de la sociedad secreta, y de cómo Ravenswood había sido condenado por sus acciones. El pueblo está maldito, dijo él. Hombre, y tú también lo estás. Ahora que has entrado en la mina, Alex se sintió un escalofrío al escuchar las palabras del hombre, y comenzó a correr hacia la salida de la mina. Pero cuando llegó a la entrada, se dio cuenta de que estaba solo. El hombre había desaparecido, y Alex se preguntó si todo había sido una ilusión. Salió de la mina y regresó al pueblo, pero la sensación de ser observado
persistía, comenzó a sentir que Ravenswood lo estaba reteniendo, que el pueblo no quería dejarlo ir. Y cuando miró hacia atrás, vio que las luces misteriosas estaban brillando en las ventanas de las casas abandonadas, como si el pueblo estuviera tratando de atraerlo de vuelta. Alex se dio cuenta de que tenía que salir de Ravenswood lo antes posible. Comenzó a correr hacia su coche, pero cuando llegó, se dio cuenta de que las llantas estaban pinchadas. Estaba atrapado en el pueblo maldito. En la noche cayó sobre Ravenswood, y Alex se refugió en una de las casas abandonadas. Trató de dormir, pero la sensación de ser observado lo mantuvo despierto. Escuchó susurros y pasos en las calles vacías, y comenzó a sentir que estaba siendo atraído hacia la mina de nuevo. Al final, Alex no pudo resistir la atracción. Se levantó y salió de la casa, caminando hacia la mina abandonada. La entrada estaba oscura y ominosa, pero Alex se sintió impulsado a entrar, y cuando lo hizo, se encontró con la misma cámara grande llena de herramientas y equipo minero, pero esta vez no estaba solo. La figura del hombre viejo y demacrado estaba allí, y Alex pudo ver que estaba sonriendo. Bienvenido a Ravenswood, Dio, el hombre. Ahora eres parte de la maldición. Y con eso, Alex desapareció en la oscuridad de la mina, nunca más visto en el mundo exterior. Algunos dicen que todavía se puede ver su coche abandonado en las afueras de Ravenswood, con las llantas pinchadas. Otros afirman haber visto a Alex caminando por las calles vacías del pueblo, con ojos que brillan en la oscuridad. And Ravenswood sigue siendo un pueblo abandonado y maldito. Un lugar donde la oscuridad y el miedo reinan supremos, y aquellos que se aventuran a entrar